A muy poco tiempo, yo teniendo 1 año y medio entrenando, logro pasar esa etapa regional, cosa que para muchos atletas lleva años, y yo llegué a esa etapa regional sin tener conocimiento alguno. Yo hago el Open, quedo en lugar 15 de toda Latinoamérica y se me da la oportunidad de viajar a Santiago de Chile para ir a ese regional de Latinoamérica. Si me preguntas, fue el momento más estelar de mi carrera como CrossFit. Hoy sigo luchando ahí, ¿no? Que mi nombre todavía prevalezca, pero yo al año y medio creo que lo que hice fue algo que muy pocos han podido lograr. Y al año y medio de yo estar haciendo CrossFit, llegó a esos regionales en Santiago de Chile y estuve a 2 puntos de pasar al Mundial. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. O sea, en ese entonces había ejercicios que ni siquiera conocía, y cuando publican rutinas que teníamos que hacer en ese momento en la competencia, yo tenía que buscar en internet, oye, ¿qué significa ese hand squat snatch, etcétera, ¿no? Entonces, para entrar un poquito a la competencia, nos vamos a Santiago de Chile, mi entrenador y yo. Él, yo creo que tenía el mismo miedo o más que yo, no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo. No teníamos mucho apoyo en aquel entonces. Digo, obviamente CrossFit no es un deporte federado o algo así que tengamos aquí en México. Simplemente se reunían como diferentes marcas para tratar de apoyar a los atletas en ese entonces, y yo ni siquiera era considerada parte de ese Black Team que se llamaba en ese entonces, a los cuales la gente en México compraba playeras para darte un apoyo a que tú pudieras viajar hasta Chile. Y en ese entonces ni siquiera me consideraban, ¿no? O sea, porque, bueno, tú calificaste en 15 y había otras chicas mexicanas más arriba que tú y a ellas las quieren apoyar con todo, ¿no? Dije, bueno, no hay problema, yo confiaba en lo que yo iba a hacer. Mi sueño, mi resultado esperado en esa competencia, yo dije, bueno, ¿qué tal que termino en top 10, no? Sería como algo muy, muy bueno quedar en top 10. Vamos a Santiago de Chile, empiezan a publicar las rutinas una semana antes de que nosotros vayamos a competir. Y había ejercicios como hand squat snatch, que en ese entonces no teníamos nosotros un entrenador preciso de halterofilia, ¿no? O sea, yo sabía lo que era un snatch o el arranque que hacemos con la barra, pero no sabía ese término de hang. Y sin mentirte era buscar en internet, identificar, bueno, no hay tanto problema, solo te pones de pie y luego ya te acomodas en la rodilla. Y vas a tener 3 intentos. Y son cosas tan absurdas. También había otra como lagartijas en parada de manos, que yo sabía hacerlas, pero pusieron estrictas. Quiere decir que no te podías impulsar con el apoyo de las piernas, sino que con pura fuerza de brazos. No te miento, nos bajamos al gimnasio de ahí del hotel que estábamos hospedándonos. Puse una playera ahí en el piso para apoyar la cabeza y empiezo a intentarlas y le digo a mi entrenador, hey, no te apures, sí van a salir, ¿no? Cuando era algo que tal vez muchas chicas al verlo y al practicarlo, pues no era algo que pudieran adaptar o desarrollar tan rápido, ¿no? Pero repito, yo con este antecedente que tenía la gimnasia fue muy fácil adaptarme. De igual forma, ese 2014 en Santiago de Chile fue el primer año que pusieron caminata de manos. Los mejores atletas del mundo los veías caerse y caerse, y fue algo en lo que yo me pude adaptar un poco, muy rápido en ese momento, ¿no? Voy a platicar un poco de cómo fue ese primer acercamiento ese día de la competencia, porque yo creo que todavía lo pienso y lo siento, ¿no? O sea, yo lo pienso ahorita que lo puedo platicar y vuelvo a vivir el momento. Estamos en Santiago de Chile, era mayo, y para el sur del continente en ese entonces es invierno. Entonces era un frío impresionante, era muy difícil calentar, pero bueno, yo estaba viviendo el sueño, yo iba sin ninguna expectativa. Repito, había atletas mexicanas que eran mucho más favoritas. Para mí era mi primer competencia fuera de México. En toda mi carrera, en deportes previos, era mi primer deporte, mi primer competencia en CrossFit en este momento, fuera del país. Y aunque pues no portamos una playera de México o de selección, cada quien va pues independiente, tal cual con el nombre de su gimnasio, pues era importante para mí sentir que representaba a México, ¿no? Que era un sueño que también siempre tuve. Y nuestro primer evento fue 3 intentos de hang squat snatch. Y puede haber factores tan impresionantes o insignificativos, pero para mí eran importantes. Por ejemplo, yo nunca había usado una barra de mujer. Una barra de mujer es mucho más angosta que la de hombre, pesa menos, es un poco más corta.
y todos me decían, bueno, nunca la has usado, te vas a sentir mejor, ¿ok? Para mí ya era algo nuevo, ¿no? Algo en lo que nunca entrenaba, porque en México en ese entonces, pues no se invertía en los gimnasios para algo así. Era un lujo, por así pensarlo. También me decían mucho de que, oye, estos discos, como son oficiales, pesan mucho más. O sea, vete con más cautela, con cuánto piensas abrir. Solo tienes 3 intentos. Te salga o no te salga, pues solo el mejor cuenta. Yo la verdad es que creo que como no tenía nada que perder, no estaba tan nerviosa, tan preocupada como yo podría estar en otro deporte, ¿no? Recuerdo mucho cómo me paro, había miles de luces frente a mí, mucha gente, era demasiado intimidante el escenario, porque repito, las 2 competencias previas únicas que había hecho en CrossFit fueron al aire libre, o sea, ni siquiera un lugar cerrado, eran un parques, o sea, era nada que ver con ese domo impresionante, ¿no? Recuerdo hasta cargar los discos, y era un disco de 45 libras, que un convencional es tal vez este grueso, y el de competencia es mucho más angostito, todo el peso está mucho más compacto, incluso tiene ahí un centro de fierro, etcétera. Y recuerdo que hasta lo quise cargar así, dije, ¡ay Dios, esto va a pesar! Pero me gustó el tema de que ni siquiera me preocupó ver cuánto estaban cargando las demás. Yo iba por mis 3 levantamientos y vamos viendo qué sale. Pongo mis discos, me sale el primer levantamiento, me sentí muy confiada, sentí muy cómodo todo, la barra, el escenario, mi persona, mi cabeza, etc. Hago los 3 levantamientos y en ninguno fallo. De hecho, en el tercer levantamiento quería intentar más de lo que habíamos planeado y yo, no, Jazz, apégate al plan, no hagas ahorita tonterías de las que te puedas arrepentir después. Terminando ese evento, luego, a los 2 minutos de descanso o algo así, te ponían a caminar de manos, porque repito, buscan que seas dominante en todo, ¿no? Muy probablemente el que carga más peso no es bueno parándose de manos. Y la siguiente prueba era caminar, así te ponían un carril, un solo intento de lo más que puedas caminar de manos. Si te paras de manos, espérame, no, ya se te acabó tu competencia. O sea, podías hacer un evento de 1 segundo si es que no sabías caminar de manos. Si lograbas llegar a 100 pies, que son 30 metros, podías pararte ahí e intentar regresar. Y pues yo me paro de manos, recuerdo en ese entonces hasta me quité los tenis y estoy en puros calcetines, pensando yo en cómo caminaba yo de manos cuando era gimnasta, y empiezo a caminar, no sentía los brazos, pero yo seguí, logré llegar a la orilla. Yo estaba tan enfocada en lo mío que ni vi qué estaban haciendo mis compañeras y logro regresar 60 pies más. Entonces yo hice 160 pies de caminata de manos. Termino y todos, no, hombre, buenísima, qué bien. Y mi hit, las que terminamos, todavía había un hit más pro, ¿no? Más buenas, las mejores rankeadas. Y recuerdo que hasta nos fuimos a esconder ahí en unas filitas que había antes de irnos a la zona de atletas para ver a las más buenas o las mejores rankeadas. Y una compañera que estaba al lado de mí me dice, oye, ¿cuánto levantaste tú de snatch? Y le digo, 150 libras. No, ¿cuánto levantaste de snatch? No, ¿cuánto caminaste de manos? Le digo, 150. Me dice, ¿no pudiste levantar eso? Si tú levantaste eso, ganaste la competencia en este evento. Y ahí me empezaron a como aterrizar tantas cosas. Caminata de manos, ninguna chica de las 49 que iban logró llegar a los 30. A los 100 pies, 30 metros, yo fui la única que llegué. Cuando llegamos a la zona de atletas, están pegadas en la pared 2 hojas, donde venía Yasmín Arroyo, evento 1, primer lugar, evento 2, Yasmín Arroyo, primer lugar. Total, Yasmín Arroyo, primer lugar. En 2 eventos cambió mi vida por completo. O sea, en ese momento yo era la mejor latinoamericana de ese momento en 2 eventos, ¿no? Entonces todo el mundo, ¿y quién fregados es Yasmín Arroyo? Hasta fui a saludar a mis papás que estaban en ese momento ahí también en la porra, y la gente, ¿puedo tomarme una foto contigo? Y yo, ¿conmigo? O sea, puedes tomártela con cualquiera. Como que ahí me empezaron a llover muchas cosas, y te puedo decir que ese momento fue el que me hizo sentir que soy capaz, y yo creo que ahí se escribió el día 1 de mi carrera en CrossFit, ¿no? El camino que podía yo
yo desarrollar. Fueron días súper difíciles en la competencia, siguieron habiendo eventos. Yo tenía muchas deficiencias en ese entonces, sobre todo el peso, pero por ejemplo esas lagartijas que te mencionaba de parada de manos estrictas venían combinadas con sentadillas muy pesadas. Yo fui la última en terminar las sentadillas pesadas, pero cuando llegaban las lagartijas en parada de manos, muchas ya de ahí no salieron porque no lograron las repeticiones que pedían. Y yo pues lenta, pero seguía otra vez y seguía avanzando. Fueron 3 días de competencia. Yo para el tercer día, porque sabíamos que solo el primer lugar calificaba al mundial, a los CrossFit Games, yo dormía en la cama con mi entrenador, que es hoy mi mejor amigo, y estábamos dormidos una noche previa al último día de competencia, y me dice, ya es que vamos a hacer si calificas. Porque yo para todavía el día 2 seguía en primer lugar. Creo que ahí estaba todavía empatada o por muy poco sobresaliendo de la chica que iba en segundo. Y en ese entonces me dice, ¿qué vamos a hacer si calificas? Le dije, la verdad, rechazar la invitación. O sea, yo no me sentía en un nivel para decir estoy en esos CrossFit Games que yo veía en la tele o en la computadora y decías, ¿cómo voy a estar a ese nivel? No había manera que yo me sintiera capaz de. Para ese entonces ya no aguantaba yo las piernas, en la cama acostada era un dolor impresionante. Para el último día fueron 2 eventos y como te mencionaba que era invierno, yo recuerdo estar con gorro, 2 chamarras, 2 pants, etcétera, llorando, sin mentirte, trotando, era la única loca ahí trotando para tratar de quitarme el frío y lo adolorida del cuerpo. Y yo lloraba y yo decía, Dios mío, por favor, que sea lo que tenga que ser, pero ya. O sea, que se acabe, porque también era mucha presión, que yo creo que si hubiera estado mejor preparada mentalmente, lo hubiera podido afrontar de una mejor manera y el resultado hubiera sido otro, ¿no? Termina en la competencia y me quedo a 2 puntos de calificar a esos CrossFit Games. Yo quedé en segundo lugar a 2 puntos, que no es nada, revisando que es una competencia de 7 eventos en promedio. Entonces quedé muy cerca. Ya después entendí que sí debía aferrarme un poco más, que hubiera cambiado mi vida tal vez todavía mucho más, pero las cosas son como tenían que ser y así fueron. Y para mí creo que fue el momento que más me hizo creer en mí. Yo regresé a México como una ganadora 100%.